Naturaleza de la salvación. Estamos hablando de la salvación como yelmo, o sea, la salvación como casco protector. Y hoy hablamos de la naturaleza de la salvación. Lo que hemos dicho es que si no estás salvo, no puedes entrar en una batalla con el enemigo porque tu cabeza está descubierta. Y antes de entrar en cualquier situación con el enemigo, primero hay que estar protegido la cabeza. Bíblicamente hablando, hay que estar salvo. Ninguna persona por su propia fuerza podrá enfrentar las tinieblas. Pero si el Señor lo ha salvado, está en capacidad de enfrentar en el terreno que el enemigo quiera. Él elige el terreno y ahí se hace la batalla. Porque nuestra cabeza, nuestros órganos principales están protegidos. Cada armadura protege un área. La salvación protege todo lo que tiene que ver con la cabeza. Y parte de lo sensorial. Entonces hoy vamos a tener la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, a partir del 18, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, vamos a hablar hoy de la naturaleza de la salvación. Y así dice el texto bíblico hoy en el nombre de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy amable, pueden sentarse. La salvación, cuando el apóstol Pablo habla a los Efesios, le habla acerca de la importancia que es poder estar salvo para enfrentar a los enemigos espirituales. Que hay que tomar toda armadura, pero dentro de todas ellas también tenemos que tomar la salvación. Nosotros necesitamos tener lo que se llama la seguridad de nuestra salvación. Mucha gente titubea con relación a la salvación en dos áreas. Número uno, ellos no están del todo seguros si han sido salvados, si sus pecados son perdonados, si tienen entrada al cielo. Y número dos, todavía la gente está discutiendo si otra persona puede salvar aparte de Cristo. Produce dos inseguridades en el mundo y existe entre los creyentes. En cualquier comunidad de creyentes como esta comunidad de creyentes, nos podemos encontrar con personas que tienen esas dos interrogantes. ¿Están inseguros ellos si han sido salvados por el sacrificio de la cruz? Si sus pecados han sido perdonados, si tienen entrada libre al Padre, y si solamente por medio de Jesús alcanza la salvación. Si observamos la Escritura, la salvación, su naturaleza es divina. O sea, la salvación viene de Dios. La iglesia se puede considerar como un medio de gracia.
un medio para que la gracia salvadora de Cristo alcance a la gente. Sí, la iglesia es importante, porque si estás en una iglesia donde no te predican la palabra y no te dicen las cosas como son, la Escritura dice que la fe viene por el oír, pero no por oír los chismes de la farándula, sino por el oír de la revelación escrita. Y si no recibe la revelación, no se va a activar en ti la liberación de tu intelecto para entender la revelación de Dios. No se activará en ti la fe salvadora que viene cuando escuchas la palabra. El Espíritu Santo te convence de tu condición de ser humano, y entonces tú puedes acercarte a Dios creyendo que solamente en Jesús hay salvación. Pero la iglesia no puede salvar. Sí es importante, pero no, la iglesia no es salvadora. Cristo es el Salvador. Solamente Cristo. Nadie más puede salvar. Y son salvos aquellos que tienen fe, que creyeron en que el sacrificio de Cristo puede perdonar sus pecados. Esos son los salvados. Ahora, aquellos que siguen pensando que la salvación la pueden obtener por medio de negociaciones importantes, están equivocados. Porque la naturaleza de la salvación es del cielo. Viene de Dios. Viene como regalo. Y la gente no puede comprarla. Y los pastores no pueden negociarla con la gente, porque no es de ellos. Las iglesias no la pueden negociar con la gente porque no le pertenece a la iglesia. La iglesia es un medio para llevar la palabra, un medio de gracia, para que la gente se acerque y pueda obtener la salvación. Pero el Salvador sigue siendo Cristo. Y aunque la gente pudiera en un momento confesar sus pecados para que oren por él, a los líderes de la iglesia, los líderes no pueden salvarlo, ni pueden perdonar sus pecados, porque tienen que ir a Cristo y tienen que lavarse en la sangre de Cristo. Tienen que acudir al cielo, porque la salvación es de naturaleza celestial. Ninguno de nosotros puede ofertar la salvación de otra manera que no sea por medio de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Y ahí está el error de mucha gente, que quieren entrar al cielo pero no quieren a Jesús. Error grave, garrafal, decían en el liceo los muchachos. Error garrafal. Si rechazas a Cristo, no tienes alternativa, porque Él es la piedra que desecharon los edificadores, y ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo, la que soporta todo el peso del edificio. Y el que choca con él se desbarata, y si la piedra le cae encima, se desmenuza. Entonces Cristo es Cristo. Él es el Señor y es el único Salvador. Deberíamos hacernos amigos de Él, buscar su amistad, porque la salvación viene de Él y no hay otra manera de recibirla en la tierra. Algunos ya la están ofertando como si fuera un mercado de valores, y ya han dicho quién da más por la salvación, y no funciona, porque alguien la compró, porque ninguno de nosotros íbamos a poder comprarla, y la compró para regalárnosla. Así que la salvación viene de Dios en la persona de Jesús, que se hizo como uno de nosotros, que no se aferró, el ser de una naturaleza con Dios, el que no se aferró a tener una sola voluntad con el Padre, el que no se aferró a que es superior, sino que se despojó de manera voluntaria, se hizo menos que los ángeles, se hizo como uno de nosotros. Y hay una sola puja para la salvación, que es el sacrificio de Cristo, y demanda del ser humano la aceptación por medio del arrepentimiento, por medio de la fe y la obediencia. Ahora,
La Escritura nos describe a ese Salvador. Si usted observa la Escritura, Jesús es un Salvador con estilo. Lo hizo con dignidad. Lo hizo con entrega. Jesús fue un fajador. Obsérvenlo en la Escritura. No fue un cobarde. No fue uno que le gusta lo fácil, sino que se enfrentó él de manera personal y voluntaria para rescatarnos a nosotros de la perdición. Observe en el libro de Génesis, ese texto es bueno que nos los aprendamos. Como no sabemos, 3:16 de Juan. Así Génesis 3:15, muy importante. Primer libro de la Escritura. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una promesa interesante, que Pablo luego habla de esa promesa. Lo veremos aquí. Y dice que habla de misterio, justamente. Esa promesa envolvía un misterio que la gente no entendía. Y que el misterio se presentó en Génesis 3:15, pero que no fue revelado de una vez. Y ese es el misterio de la salvación. Y que la gente que vivió en el antiguo pacto quiso tener la experiencia que nosotros tenemos hoy. ¿Cuántos sabían que tienen una experiencia maravillosa? Tenemos una experiencia maravillosa que la gente que vivió en el antiguo pacto quiso vivir en este tiempo. Al menos Abraham saboreó los medios de gracia cuando el sacerdote Melquisedec entregó pan y vino. Al menos David pudo saborear la gracia cuando entró en el templo y no murió cuando se come los panes de la propiciación. Saboreó la gracia de Dios. Ellos quisieron vivir un tiempo como el que estamos viviendo hoy. Mientras Abraham se movió a donde estaba Melquisedec, hay un encuentro interesante y participa de los medios de gracia, como es la representación del cuerpo de Cristo y de su sangre. Hoy muchos de nosotros que tenemos ese privilegio, esa oportunidad, no la disfrutamos. Y mucha gente no lo disfruta porque no está seguro si está salvo, o porque al menos sabe que su condición espiritual no es buena. Privilegios que quisieron vivir los de la antigüedad y no lo pudieron saborear, y nosotros lo tenemos. Deberíamos disfrutar de esta gran bendición. Y desde el principio el Señor quiso enseñar a la humanidad acerca de la salvación. Y por eso le habla en el Génesis de un misterio. La Escritura, cuando usted se busca los evangelios, se encuentra, aleluya, aleluya. En la Escritura, en los evangelios, ahí encontramos el Hijo del Hombre, que fue la primera revelación que hace el mismo Jesús acerca del Génesis 3:15. Dice el Hijo del Hombre, tratando de llevarlo al misterio que había sido dado en el Génesis. Pero todavía hay gente que no se la lleva hoy. Él le dice el Hijo del Hombre. Estaba diciendo, yo soy la revelación del misterio de Génesis 3:15.
Yo soy la revelación del misterio de la salvación. Y Pablo, cuando habla de Jesús, lo mezcla a la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Porque la Escritura, cuando habla de la iglesia, habla de nosotros, habla de una comunidad de creyentes como esta, como la iglesia suya, la iglesia de Cristo. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y si yo soy de Él, entonces Él es mi Señor. Yo le pertenezco a Él. Tú eres de Cristo. Tú le perteneces a Él. Y nadie puede tocarte sin su permiso. ¿Sabía eso? Supóngase que este es el miedo. Es el miedo, ¿verdad? Si yo creo que yo soy de Cristo y que Cristo es mi Señor y que nada me pasará sin su permiso, ya yo no tengo miedo. Hoy podemos comprar el miedo. Justamente. Eso es lo que el apóstol Pablo está planteando. Que si vamos a ir a una batalla y podemos proteger nuestros órganos, y en este caso estamos hablando de la protección de la cabeza, un casco, por medio de la salvación, entonces podemos estar tranquilos. No tenemos ningún temor, no deberíamos tener ningún temor al ir a la guerra, porque estamos protegidos, tenemos las armaduras correctas. Entonces Él presenta a Cristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia como tal, quien la dirige es Cristo. El Señor de la iglesia es Cristo. No son seres humanos mortales. Y no hablo de la iglesia como religión, porque la gente a la religión le llama iglesia, pero una cosa es la religión y otra cosa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son aquellos que han sido salvados por Él. La iglesia de Cristo se trata de personas salvadas. Si tú estás salvo, si tú estás salva, entonces tú perteneces a la iglesia de Cristo. Si no lo estás, entonces no perteneces. Tú puedes pertenecer a esta comunidad de creyentes que se llama El Camino y no pertenecer a la iglesia de Cristo. Porque pertenecer al Camino es asistir, es compartir con los hermanos, es ser parte de una dinámica general. Ahora, ser parte de la iglesia de la que Cristo es la cabeza, hay que estar salvo. Aleluya. Lo que estoy diciendo es que hay que tener el Espíritu Santo. Si sigue la línea de la predicación de la salvación, lo puede notar al principio que hablamos de que la garantía de la salvación de nosotros está en el Espíritu Santo, que es parte de una dinámica del cielo para el ser humano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él compró la iglesia a precio de sangre, y esto implica que salvó la iglesia y le dio su Espíritu Santo. El que es en el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Se hace la relación de lo que ocurrió para que la iglesia sea comprada, porque fue comprada a precio de sangre. Implicó que la sangre de Cristo fue derramada por la salvación de nosotros. Entonces está el origen de la salvación, está en Dios, en la persona de Cristo. Por su sangre yo soy lavado de todo pecado. Entonces, si toda su sangre fue derramada, lógicamente pasó por el proceso de la muerte. Entonces aquí ya no lo ve como muerto, sino lo ve como resucitado. ¿Hay alguien aquí hoy? Hay algunos que todavía tienen a Jesús crucificado.
Hay algunos que todavía los tienen en la tumba. Los salvados lo tenemos resucitado. Por eso habla primogénito de entre los muertos. Es el primero en resucitar de los muertos. Porque en la resurrección Él ha vencido al infierno para podernos regalar la salvación. De ahí que la compró a precio de sangre. Porque derramó su sangre para que nosotros tengamos libertad de elegir, libertad de elección. Y Él es nuestra elección. Aleluya. Aleluya. Y Él se levantó de los muertos. El primero. Antes hubo resurrecciones, pero observe que todos los que han resucitado volvieron a morir. Ellos recuperaron la vida. Ahora, quien resucita y ya no vuelve a haber muerte, con un cuerpo transformado y diferente, Jesús solamente. Todos los demás que han resucitado, que volvieron a la vida, murieron de nuevo. Ahora Jesús no tiene que volver a morir. Y Él es el primero en resucitar con un cuerpo transformado, nuevo y diferente, y que ya la muerte no tiene poder sobre Él. A eso se refiere el apóstol Pablo. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. No sé si lo sabían, que Jesús no se conforma con espacios que nosotros le demos. Jesús no se conforma con que lo ubiquemos en un sitio. No, Él quiere la preeminencia. Él quiere lo primero. Él quiere lo máximo. Él quiere tu corazón. Él quiere el centro de tu vida. Que Él sea lo primero, lo principal. Y si Él no tiene preeminencia en ti, entonces no me hable de salvación. Porque los salvados, en los salvados, Jesús también tiene preeminencia. En todo tiene preeminencia. ¿Está Jesús en competencia con alguien en tu vida? Música maestra. Si Jesús está en competencia con alguien más en tu vida, estás en problema con Él. Porque Él no se conforma con un lugar. Él no se conforma con un espacio. Él se conforma con lo máximo. Dice, ámalo con todo tu corazón. Que sea lo primero en los pensamientos, en la estructura de tus pensamientos. Que en toda negociación Él sea lo primero. Si Él no es lo primero en tu vida, Él no es, y punto. Así que si tienes que mover a alguien, muévelo y pon a Jesús. Nadie puede. Ni siquiera tu ego. Tiene que ser desplazado para que Cristo ocupe ese lugar. Yo creo que esa palabra tenemos que decírsela a la gente cuando tenemos alguna relación amorosa, dice la gente, sentimental, cuando nos enamoramos, cuando tenemos relaciones, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos. Señores, hay que estar claro con esto. Jesús es Jesús y es el Señor. Y nada ni nadie puede competir con Él. Y todo lo que compita con Jesús, muévelo. Hay cosas que tenemos que moverla hoy y personas que tenemos que empujar. A veces hasta empleo compiten con Jesús, óigame. Hasta líderes de iglesia compiten con Jesús, suelte eso. Muévalo, muévalo. Jesús debe estar ahí, en el primer lugar. Jesús requiere la preeminencia. Y no se conforma con ningún espacio que no sea el principal. Y si alguien lo está ocupando, mire, hay movimientos que se hacen solamente con violencia. Muévalo con violencia. Te mueve o te muevo. Pero Jesús va a ocupar ese lugar. Lo necesita en tu vida. Jesús debe ser tu distracción. Nada debería distraerte de Jesús. Y aquello que te distrae con Jesús, compite con Él. Y todo el que compite con Jesús es tu fracaso.
Abre los ojos. Todo lo que compite con Jesús te lleva al fracaso. Por tanto, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Yo me rindo a Dios el día de hoy. Declaro que Jesús en mi vida es suficiente. Que Jesús llena todo en mi vida. ¿Sabes qué? El día que Jesús no llene todo en mi vida, me veo en la necesidad de salir a buscar fuera al mundo, a buscar algo al mundo que Jesús no me da. ¿Hay algo que Jesús no te da? Si Jesús no es la plenitud de tu vida, entonces estás en problema. Porque lo que Jesús no te da, tendrás que ir al mundo a buscarlo. Aleluya. 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 Jesús debería llenarlo todo en tu vida. Debería ser tu todo. Tu vida debería ser Jesús. Si algo Jesús no lo llena en ti, estás en problema. Porque aquellas cosas que son naturales, que pertenecen al mundo físico y que Él ha delegado esas funciones en alguien, también es bajo normas, bajo reglas, para que nunca nos salgamos de Él a buscar nada que Él no haya autorizado. Y lo que está fuera de Jesús, sea en pensamiento, sea en actitud, hay que sacrificarlo. Llegó el día del holocausto. Alguien tiene que ser sacrificado hoy. Aleluya. Aleluya. Alguien tiene que ser sacrificado hoy para que Jesús sea el centro, para que Jesús lo llene todo en nosotros y en nuestras vidas. Yo preparo el fuego. Atrévete y tráelo, que hoy es el día del sacrificio. En Cristo habita toda plenitud. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Él lo llena todo. Y los que han fracasado espiritualmente, fracasaron porque lo rechazaron a Él. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de Jesús, que es el autor de la salvación. No se pierdan. No den cabida en su mente a otro pensamiento diferente al de Cristo. Él que nos ha reconciliado con Dios, que nos ha reconciliado con el Padre, y Él y el Padre son uno, nos ha reconciliado consigo mismo, Él. Aleluya. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La violencia que se hizo en Cristo generó paz. ¿Hay alguien aquí hoy? La violencia que se generó con Cristo trajo mi paz. Bendigo a Jesús. Doy gloria a su nombre. Él es mi Salvador, Él es eterno Dios. Reconciliar todo lo que existe, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, todo tiene chance de reconciliarse por medio de la violencia que le hicieron a Cristo cuando lo llevaron a la cruz. Yo no hubiera querido eso, pero Él lo hizo por mí. Yo no lo merecía, pero Él me hizo merecedor. Y el soldado romano hizo violencia. El judío de a pie hizo violencia. Los religiosos hicieron violencia contra Jesús. Pero esa violencia que hicieron con Él produjo paz en nosotros. ¿Alguien tiene paz? ¿Alguien tiene paz?
La presencia de Jesús, el Salvador, genera paz, y la salvación trae paz. Trae paz con Dios, trae paz con nosotros mismos y trae paz con nuestros semejantes. En 3 áreas, la paz va a traerla la sangre de Cristo. Y si alguien no tiene paz, necesita quizá trabajar esa área, necesita sanar alguna área, o quizá lo que necesita es que la sangre de Cristo fluya. Pero ya la sangre de Cristo no hace un trabajo físico, no hay que traerle en un potecito, absolutamente. La sangre de Cristo fue derramada y hace un trabajo de manera continua cuando clamamos a ella. Cuando clamamos a Jesús y aceptamos su sacrificio. Tiene poder para lavar aún nuestros pecados, aunque fueren rojos como el carmesí. Y hay una cosa que quita la paz de nosotros y es el pecado. La Escritura dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Cuando nosotros estamos en pecado andamos escondida, no tenemos paz. Hay cosas en nosotros que tienen que ser organizadas. La sangre de Cristo lo hace. Tiene poder para lavarnos de todo pecado, de toda situación, y todo el que clama esa sangre tiene chance, porque es universal y da paz. Esa es una violencia que trajo paz. Le hicieron violencia a mi Señor, brotó su sangre, abrieron su costado y tengo su paz por eso. Wow, qué fuerte lo que hizo para darme paz por medio de la violencia que le hicieron. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y a nosotros, que éramos de todo, en diferentes rangos, alguien hacía una cosa, otros hacía otra cosa, pero todos pecadores. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Para alguien ser justificado, tiene que ser justificado por la fe en Cristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nadie estaba libre, nadie tenía paz. Todos éramos enemigos de Dios, éramos extraños y teníamos pensamientos diferentes a lo que agradan a Dios. Y digo teníamos porque creo en fe que hay muchas cosas que se quedaron de nosotros en el pasado y que usted pudo haber entrado hoy diferente, pero irse cambiado, porque todavía lava la sangre de Cristo, lava de todo pecado, limpia de toda maldad. Su sangre todavía cubre nuestro ser. Aleluya. Éramos entonces enemigos de Dios, no teníamos nada que ver con la salvación. Todo lo contrario a Dios, eso hacíamos. Y lo que pensábamos siempre era cosa de pleito con Dios, porque estábamos peleados con Dios y teníamos malas obras. Pero el Señor nos ha reconciliado. Para que haya salvación se necesita reconciliación con Dios. ¿Por qué reconciliación? Porque en Adán caímos y en Cristo somos reconciliados. Aleluya, aleluya. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El sacrificio de Cristo y la violencia que le hicieron no fue violencia espiritual. Físicamente fue molido, fue herido, fue maltratado y sufrió igual que lo que tú pudieras sufrir si eres atacado violentamente como Él fue atacado. Aleluya. Pero Él resistió
Él dijo, para salvar a Morillo resistiré. Aleluya. Él dijo, para salvarte a ti resistiré. Y resistió. Pero fue herido en su cuerpo de carne. Y eso también es un interrogante. Esa es otra pregunta que se hace la gente. ¿Vino realmente Jesús en carne como yo? Se hacen la pregunta porque la fe no se ha activado, porque su intelecto no ha sido liberado y no entienden que sí vino en carne, que sí vino como uno de nosotros y que fue herido como se hiere a un malhechor. En su cuerpo de carne fue herido, con un cuerpo igual que el que tú tienes, dice el 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, atravesó la muerte, con el propósito de presentarnos a Él mismo, como hace el esposo con la esposa, que la adiestra, que la prepara, para que sea buena esposa, para Él disfrutar de esa bondad. Eso hace Cristo con la iglesia, nos prepara. Aleluya. Para Él entonces vernos santificados en el Espíritu Santo por su sacrificio en la cruz, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Observe, 3 palabras interesantes: santo, sin mancha e irreprensible. Para ser santo, eso lo hemos hablado en esta predicación, porque para ser salvo hay que ser santificado. Si no somos santificados, nadie puede ser salvo. Por eso el Espíritu de Dios va a santificarnos. El santo nos santifica. Yo no puedo santificarme a mí mismo, tú no puedes hacerlo contigo. Yo tampoco te puedo santificar, el Espíritu Santo sí, porque Él es santo. Entonces va a santificarnos para presentarnos delante de Él santo, sin mancha. El pecado produce manchas. Hay un texto que dice sin mancha y sin arrugas, limpio y planchado con una buena plancha. Va a quitar de nosotros toda mancha que ha producido el pecado, todo residuo del pecado, todo efecto del pecado, y va a presentarnos irreprensible. Ahí no hay discusión. Nadie puede reprendernos, porque el sacrificio de Cristo cubre nuestros pecados. Nadie puede acusarnos. Así que si tu mente te está acusando, ahora tienes que vencer ese pensamiento. Quizás te está acusando por el pasado. El pasado lo llevaste a la cruz y eres un hombre, una mujer nueva, y soltaste eso. Porque si va a la cruz y sigue con tu carga, ya sabes que va a estar cansado todo el tiempo en el camino. Y todo el que se junte contigo va forzado. Porque la carga tuya tiene que ayudarte. Y tú cargando un asunto que Cristo lo llevó, suéltalo. Aleluya. Es el tiempo de soltar cosas. Ahorita teníamos que hacer sacrificio. Yo sé que hay mucha gente ya que prendió su hoguera. Aleluya. Y que va a cerrar capítulos. Y que va a borrar números de teléfonos. Y que va a dar noticias. ¡Hasta hoy! Aleluya. Aleluya. Y hoy tenemos que entrar en la presencia de Dios sin nada de carga, sin ninguna contaminación, sin nada que produzca en nosotros algún trastorno, ninguna cuenta extraña que dar, irreprensible. Él va a hacer la obra para que estemos irreprensibles en su presencia. Aleluya. Aleluya. Y toda carga del pasado, llevarla a la cruz y soltarla. Hay que seguir caminando.
pero caminar sin la carga que llevó a la cruz. Si llevaste a la cruz el pecado y te va con él y la carga, nada ha pasado en ti. Ya no cargues más gente con tu pecado, con aquel pecado que Cristo te perdonó en la cruz. Suéltalo y libérate en Dios. Que es una buena oportunidad para tener fe, para creerle a Dios de que Él te ha perdonado. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahora pone un condicional el texto bíblico. Si es que permanecemos fundados y firmes en la fe. Porque hay gente que en ellos ocurrió muchas cosas, pero no han estado firmes en la fe. Han estado ambivalentes, han estado en dos aguas, no han estado seguros de Dios, no han estado firmes, sin moveros de la esperanza que tenemos en Cristo, con firmeza, estable, seguro en Cristo, que es el único que salva y que ya nos ha salvado, y nuestra fe sigue estando en Él y en la revelación que nos dio por medio de la Escritura. Firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Sí, porque hay gente que está profesando otro evangelio, que está viviendo otra palabra, que está buscando otra revelación. No está firme. Regresa a Cristo. Vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo. Regresa a Cristo. Te desafío a que te arrepientas y vengas a Cristo. Y permanezca firme en el Evangelio, en la esperanza que el Evangelio nos ha traído, en la promesa de la buena nueva de salvación. Una vida de principios, de gracia y de misericordia. Hay que venir a Cristo, hay que volver a Cristo, hay que volverse a Cristo, hay que permanecer sin moveros de la esperanza. Hay gente que vivió una palabra y ahora está viviendo basura, está viviendo otra cosa diferente. Préndele fuego hoy a la basura y vuelve a Cristo. Vuelve al fundamento de las buenas nuevas de salvación. Donde dijeron, ahora llaman a Diego. Donde digo, Diego. ¿Qué es lo que están diciendo entonces? No, porque antes nada, Jesús sigue siendo el mismo. Y sigue demandando arrepentimiento y vida correcta. Para gloria de su nombre. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro. Está diciendo, no fui hecho ministro de cualquier cosa, sino ministro de las buenas nuevas de salvación, ministro del Evangelio, ministro de la revelación de Cristo. Aleluya. Así que Pablo dice, yo fui hecho ministro de ese evangelio, de esa palabra. Y yo fui hecho ministro de esa palabra. Y no tengo otra cosa que ministrarte. Y si anda buscando otra cosa aquí, estás equivocado. Ministro de las buenas nuevas de salvación, del evangelio del reino de Dios, para salvación únicamente por Cristo. Aleluya. Aleluya. Y dice el 25, para poder leer el 26 y concluir. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos, edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
el misterio que estaba escondido y que solo se presentó en Génesis 3:15. Vaya conmigo, que concluyo como terminé. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pablo habla de la revelación de ese misterio. Un misterio que había sido presentado, pero que no se dio la revelación. Y está diciendo que él entonces recibió el llamado, la unción, el ministerio, aleluya, para dar a conocer la revelación de lo que estaba oculto, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuánta gente quiso entender Génesis 3:15 en el antiguo pacto y no pudieron entenderlo, sino que fue revelado en el Hijo del Hombre y en aquellos que por la gracia de Dios alcanzan la salvación, tanto gentiles como judíos? Para eso hemos sido llamados, para la revelación, para dar a conocer la revelación del misterio de Génesis 3:15. Aleluya. Que hubo un conflicto en el mundo espiritual y en el mundo físico que requería, para la reconciliación del ser humano y su rescate, que el Señor se hiciera hombre, que viniera mediante una mujer, que Satanás lo hiriera en el calcañar, o sea, una herida que no es definitiva y que no es destrucción, y que él hiera al príncipe de las tinieblas en la cabeza, que es un golpe mortal, y que pueda reconciliar al hombre con Dios, que pueda reconciliar a la mujer con Dios. Ese misterio enrola la salvación, y ese misterio dice que la salvación tiene origen en Dios, en la segunda persona de la Trinidad de Dios. Y la Trinidad de Dios es otro misterio revelado también en la gracia, en esta dispensación. Así que la gracia de Dios fluye a tu favor, y nos volveremos a encontrar en un escenario como este para seguir hablando del misterio de la salvación y de su naturaleza. Te bendigo en el nombre de Jesús, y que tu intelecto sea libre, que entienda el propósito de Dios para contigo, que abrace la salvación, porque si no estás salvo, si no estás salva, eres una presa fácil del infierno. Atrévete. Señor, honor y gloria a tu nombre. Te doy gracias el día de hoy. Bendigo esta generación en el nombre de Jesús. Y esta generación es alterada en el nombre de Jesús. Esta generación tiene que ser conmovida en el nombre de Jesús. Esta generación tiene que ser revolucionada, Padre, en el nombre de Jesús. Tiene que haber cambios importantes en nuestras vidas, en la manera de pensar, en la manera de nosotros actuar. Señor, revoluciónanos en este tiempo, para gloria de tu nombre, Señor. Transfórmanos. Que tu gracia fluya, Señor, que entendamos la revelación de la salvación como el misterio escondido desde la caída de Adán, y que nadie pudo entenderlo hasta que Cristo aparece y trae la revelación, llamándonos
para anunciar esos principios, esas verdades a las generaciones. Señor, honor y gloria te doy en el día.